saludo en este jueves y damos gracias a Dios por tener estos medios para compartir la palabra de Dios y estar también juntos como iglesia. Es conocida la historia bíblica donde Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El párrafo bíblico dice así en Génesis 25:34. Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hace algún tiempo, en un programa radiofónico deportivo de cierta emisora, hablaban de la rivalidad de dos deportistas muy famosos, y el periodista en cuestión, narrando la acción de uno de ellos, dijo: ha vendido su plaza por un plato de almejas, como dice la Biblia. El aludido locutor se quedó tan ancho y evidenció un analfabetismo tremendo bíblico. Obviamente todos nos podemos equivocar, pero es que ninguno de los contertulios le rectificó, con lo que se evidenció que o no se enteraban de lo que estaba hablando, o eran totalmente ignorantes como él, o estaban totalmente equivocados. Obviamente, todo queda en una mera anécdota. Pero alguien que escuchase en ese momento la emisora, pues asumiría el desconocimiento bíblico como algo cierto, y era totalmente erróneo. A veces atribuimos a Jesucristo palabras que nunca dijo. No la pidamos ahora, por favor, al pobrecillo periodista por su desconocimiento. Muchos cristianos meten la pata igual y sacan conclusiones más de una vez, y el caso no es meter la pata, porque todos podemos, sino persistir en ello. Una frase de esas que a veces hemos oído y que se dice: como dice la Escritura, Dios no es deudor de nadie. Si bien el concepto bíblico puede ser correcto, la frase no aparece en la Escritura. Recuerdo que una vez yo también, en mi ignorancia o en mi atrevimiento, dije eso: como dice la Escritura, Dios no es deudor de nadie. Y esa persona, con muchísimo respeto y sobre todo paciencia, me dijo: ¿dónde está ese texto? Todavía ando buscándolo. Claro está que un cristiano, cristianamente, dirá que fue un plato de lentejas y no cae en la trampa, pero es curioso como algunos cristianos a veces se apoyan en una frase o en un solo texto, siempre sacado de su contexto, para fabricar una doctrina, una teoría que dista mucho del sentir bíblico. Por supuesto que no diremos por un plato de almejas, pero diremos cualquier cosa cuando antepongamos nuestro conocimiento al crecimiento en nuestro Señor Jesús. Desde luego, el consejo de Jesús dado en su ministerio sigue siendo válido para nosotros hoy. Escudriñad las Escrituras. Un lapso lo podemos tener todos, y un servidor los ha tenido, y muchos. Y a veces, después de una predicación, me doy cuenta. Pero si amamos a Dios, queremos no solamente saber más de su palabra, sino que la escudriñaremos, examinaremos, saborearemos para estar más cerca de Él. Como dice una alabanza: he probado y quiero más. Una cosa es un lapsus y otra es el desconocimiento. En lo que llevamos de año, ¿cuánto has aprendido de la palabra de Dios? ¿Cuánto has crecido?
Bien, después de nuestro tiempo de oración, continuamos con una reflexión un poco más amplia en el tiempo y leemos hoy el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Sin querer repetir lo que hemos compartido en otras ocasiones, sí decir que hemos ido poco a poco, estamos viviendo poco a poco, no todas las semanas ni mucho menos, algunas frases, viendo las frases de este salmo. Y hoy llegamos al versículo 4 y vamos a quedarnos con la primera frase. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle. Me llamó la atención esta expresión, andar en valle. Porque un cristiano debería estar siempre en lo alto, ¿verdad? Un cristiano debe aspirar siempre a estar en la cima, a estar en lo más alto y buscar a Dios, pero hay momentos en los cuales andamos en valle de sombra. De hecho, se dice que esta expresión que usa David es realmente por un valle que había, un desfiladero, que era muy estrecho. Y era un sitio que llamaban el sitio de la sombra de muerte, porque apenas cabía una oveja por allí. Era un desfiladero, si no se pasaba por allí, había que hacer una vuelta enorme. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Espera un momento, lo de la montaña está bien, y bíblicamente sabemos que estar arriba de la montaña significa estar cerca de Dios, pero ¿y si estoy ahí abajo, qué sucede? Bueno, lo cierto es que no siempre estamos en la cima, pero Dios sí que está con nosotros, aunque estemos en nuestro valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal uno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes? Puede parecer que me he alejado de Dios, pero Dios no se ha alejado de mí. Esta experiencia, yo no sé si la recuerda Jesús, pero es muy probable, porque la confirma siglos más tarde, un momento antes de ascender a los cielos, y Jesús les dice a los discípulos, como recordamos allá en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque estéis en valle de sombra de muerte, yo estoy con vosotros. Aunque lo estéis pasando mal, Daniel, si estuviese hoy aquí, estuviese en este vídeo, estoy seguro, aparte de cederle el lugar, le diríamos, Daniel, y él nos diría, sí, Señor, esto fue cierto. Porque aunque estábamos en Babilonia, lejos de Jerusalén, estábamos en el valle de sombra de muerte, el Señor estuvo con nosotros. Pero sobre todo, queridos hermanos y queridos amigos, tenemos seguridad en esta promesa, porque Jesús estuvo solo frente al Padre en el momento de la cruz, frente al valle de sombra de muerte, por excelencia único e irrepetible de la historia. Él estuvo solo para que hoy pueda estar con nosotros el Espíritu Santo. Qué bendición tan grande es saber que el Señor está con nosotros. Yo no sé qué valle, yo no sé qué situación estás pasando ahora, pero lo cierto es que el Señor está con nosotros. Aunque a veces nos ocurre como a Jacob, que se durmió, el Señor se le apareció en sueños y él dice, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay algo más todavía. No siempre estamos, como digo, en la cima, pero el Señor está con nosotros. Hay algo importante, que puede parecer una verdad de perogrullo,
Pero es que es así, no podemos ser ignorantes de esta realidad. Los valles forman parte de la montaña. Y cuando uno está en un valle, uno puede mirar hacia el fondo del valle o puede mirar hacia la montaña, hacia lo alto. Tuve la bendición de criarme en un hermoso lugar llamado Valle de la Orotava, en Tenerife, la zona norte de Tenerife. Y es muy interesante porque cuando uno se asomaba a la terraza, uno podía mirar a dos sitios, o bien hacia abajo, yo vivía en la Orotava, y uno podía mirar hacia abajo, hacia el puerto de la Cruz, y ver el mar. Incluso un día con buena visibilidad veías la isla de La Palma al fondo. Pero también podías hacer otra cosa, simplemente con un giro de cabeza, mirar hacia la montaña, en este caso hacia el Teide, o a mirar hacia el otro lado, hacia la cumbre de la isla. Cuando estamos en el valle, cuando estamos pasando en momentos de dificultad, podemos hacer eso. Mirar hacia el fondo, que dices, aquí no hay salida, o mirar hacia arriba. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor. Y mi socorro no depende de si es el valle o si es la montaña. Mi socorro depende de Dios. Por eso puede ser que hoy estés pasando una situación dura, difícil, tremenda. Es más, te voy a decir, yo estoy grabando esto unas horas antes y yo no sé cómo estaré justo cuando esto se emita. Pero sí sé que el Señor estará conmigo, a pesar de mí. Podemos estar en el valle y estar mirando hacia abajo y decir, vamos de cuesta abajo y sin frenos, como se suele decir. Podemos mirar el ruido, podemos mirar los problemas, podemos decir, nos van a caer las rocas. Yo vi alguna vez a una roca desprenderse de una de las laderas, la zona de Pino Alto, en la Florida, en la Orotava. Vi alguna roca desprenderse y el estruendo era enorme. Y a veces parece que te viene todo así, enorme, que te ruge. Parece que el ruido del río, si estás allí no hay río en este sentido, pero a veces el ruido de las aguas nos pueden arrastrar. Y es ensordecedor. Yo me siento muy seguro cuando oigo un río, como discurre si estoy en el puente. Si tuviera que cruzarlo, no estaría tan seguro. El autor de Cantares dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y es interesante porque aunque es un libro del amor entre el esposo y la esposa, también aquí cuando habla del amor no podemos olvidar que Dios es amor. Las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios. Las muchas aguas no pueden ensordecer la voz de Dios. Las muchas aguas no pueden apagar el poder de Dios. Qué hermoso es decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y es lo tercero que quiero compartir hoy. Necesitamos el poder y la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo para decir, no temeré mal alguno. Porque cuando no buscamos el poder y la misericordia de Dios, nos sucede como a Moisés, que cuando se ve descubierto tuvo miedo y huyó. ¿Y quién nos recuerda a Adán? Adán tuvo miedo y ¿qué hizo? Se escondió de la presencia de Dios. Génesis 3. Elías tuvo miedo de la malvada Jezabel y huyó. Entonces buscó a Dios. Valga la expresión, rebuscó a Dios, se desesperó por Dios. David diría en otro momento, mi alma tiene sed de Dios, de madrugada te buscaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy es tiempo no solamente de recordar esta realidad, sino de pedirle al Señor que esa realidad sea nuestra experiencia.
Que el miedo no nos venza, que venza en nosotros el poder de Dios, al cual damos gloria, honra y alabanza, ahora y siempre. Amén.